Evidentemente esto es todo un grupo de estudios, de análisis que se hizo. Evidentemente todos ustedes podrán consultar ya detalladamente el plan. El plan está en poder de los directores de turismo de cada uno de los cantones. Así que si quieren ya un plan detallado, técnicamente concebido, lo pueden solicitar en cualquiera de las direcciones de turismo. Incluso hay una versión digital del plan. Entonces, el resumen era, bueno, ¿en dónde estamos actualmente? Y ahí arrancamos, que es lo que se denomina la fase de diagnóstico. ¿Qué hicimos? Primero recurrimos a información documental, y también lo que se llama una línea de base, es decir, ¿de qué partimos? Aparte de lo general, población, infraestructura, de problemáticas básicas, necesidades insatisfechas, temas relacionados con la parte histórica de la península, una parte de un estudio del turismo, cómo se ha ido desarrollando el turismo en la península de Santa Elena, incluso desde la época de la colonia, etcétera, se hizo en la primera parte, para saber un poco el desarrollo histórico de todo este tema. En segundo lugar, se trabajó en una exploración del entorno. ¿Qué significaba eso? Hicimos un levantamiento de los atractivos turísticos que tenía cada uno de los cantones, porque lo hicimos por cantón y lo sumamos. Hicimos también un análisis de los recursos turísticos, es decir, todo el tema de hoteles, servicios de alimentos y bebidas, transportación, etcétera. Simplemente para conocer cómo estaba la situación, hicimos una evaluación el grado de cobertura y la calidad de cobertura que se tenía con respecto a eso. En la tercera parte, donde algunos de ustedes trabajaron, fue unos talleres FODA. Un poco porque también, y me olvidaba decirles que estos planes, para que tengan efecto, deben ser participativos. No se trata de que venga un iluminado a decir a un grupo de gente lo que tiene que hacer. Esto fue producto de un trabajo participativo, y ahí es donde entraron. En los talleres FODA, como ustedes conocen, ya muchas veces se hace, ver las fortalezas y las debilidades como elementos internos. ¿Qué de bueno tiene y qué de débil teníamos en ese caso? Y adicionalmente, las amenazas y las oportunidades que tienen que ver con factores externos. Digamos que un poco como para aclarar, lo uno tiene que ver con lo interno y lo otro tiene que ver con lo externo. Es decir, las oportunidades y amenazas no dependen de nosotros, son cosas que se dan en el exterior y que inciden. Por ejemplo, la dolarización, para ponerles un ejemplo. Dentro de nosotros no está cambiar o afirmar un esquema de dolarización, eso se nos viene. Por ejemplo, eso, para decirles, podría ser considerado una amenaza o una oportunidad, según cómo se vea. Una amenaza porque de alguna manera nos vuelve un destino turístico caro, ¿no? Porque en otros países el cambio del dólar a la moneda local hace que para los turistas extranjeros sea un poco más barato, por ejemplo. Pero eso no está en posibilidades de que nosotros lo cambiemos. Entonces es un factor externo. Un factor interno, por ejemplo, sería la falta de una infraestructura turística, por ejemplo, que eso sí podemos hacerlo nosotros, ¿cierto? O señalética, cualquier cosa que no tengamos. Eso sí fue consultado, se realizaron algunos talleres, se hicieron talleres por cantones y luego se hizo un taller de validación general. Por último, se trabajó en tema de los informantes calificados. Los informantes calificados son entrevistas a especialistas en turismo, para que nos den su versión sobre la opinión que tienen sobre los cambios, sobre las estrategias, sobre la situación del entorno turístico, etc., ¿no? Bueno, los atractivos estaban colocados adicionalmente, me adelanté, pero bueno, esas 4 cosas nos permitieron elaborar lo que se llama el diagnóstico, es decir, dónde estamos o dónde estábamos en ese momento. Con eso no resolvíamos nada, sino nos enterábamos y hacíamos una evaluación de cómo estábamos. La siguiente, por favor. Luego venía la parte de a dónde queremos llegar.
¿no es cierto? Porque tenemos que plantearnos una meta. ¿A dónde queremos ir para cambiar? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿No es cierto? Y eso también se hizo mediante un taller participativo. Es decir, nos pusimos a conversar por grupos y luego hicimos una plenaria y se llegó a esta conclusión. Desde luego nosotros podemos soñar, o sea, eso es lo que se denomina la visión a futuro, a dónde queremos llegar. El tema es el siguiente: nuestra visión debe ser un sueño, pero un sueño realizable. ¿No? Yo también me gusta cuando doy clases poner ejemplos. Por ejemplo, yo tengo en este momento 53 años y yo no voy a plantear tratar de ser un futbolista profesional y que juegue en la selección de fútbol, ¿no es cierto? Y a estas alturas ni para árbitro sirvo, ¿no es cierto? Entonces, un sueño debe ser un sueño realizable, un sueño a donde el que podamos llegar. Tampoco porque hagamos un plan podemos hacer cosas que son por lo menos en este momento imposibles de realizar. Entonces la conclusión a la que se llegó es en la parte que está roja. El lograr que la península de Santa Elena sea la región turística costera más destacada y difundida del Pacífico sudamericano. De alguna manera ahí, incluso anteriormente en el diagnóstico hicimos un análisis de competencias. Por ejemplo, actualmente nosotros no podemos competir con la zona del Caribe, a pesar de que ya mucha gente habla que sí es posible competir por el tema de los huracanes que el calentamiento global está generando en el Caribe, y los turistas norteamericanos y europeos están preocupados, e incluso los inversionistas, porque arman su instalación turística, viene un huracán, se las destruye a cada rato. Entonces la gente ya está comenzando a pensar también en el Pacífico como un tema de desarrollo hotelero en donde no hay huracanes. Pero bueno, en todo caso, no podemos por el momento plantearnos ser competencia para el Caribe, pero sí podríamos convertirnos en la región turística más desarrollada, más destacada de todo el Pacífico sudamericano. Ahí nosotros creo que podríamos fácilmente ser los primeros. Si nos ponemos a analizar, en Colombia, playas del Pacífico, casi nada. En el Perú, que me disculpen los señores peruanos, pero no tienen para competir con nosotros. Y en Chile, el agua ya comienza a ser fría, ya comienza a haber problemas. Entonces realmente nuestras playas, si nosotros hacemos lo que debemos hacer, podemos convertirnos perfectamente en ser la región turística más destacada del Pacífico sudamericano. Y ese es un sueño realizable. Y la visión también tenía que ver con gracias a qué. Ya significa que tenemos abundantes recursos naturales y culturales, porque nosotros no solo tenemos playa, tenemos naturaleza, ¿no es cierto? Tenemos cultura, la cultura valdivia, todas las culturas ancestrales, que eso es un plus que nosotros podemos desarrollar y aprovechar. También a su desarrollo ordenado y planificado, a la diversidad de productos turísticos que ofrece, a la calidad de sus servicios, al trato amable de sus pobladores, a sus políticas de inversión clara y a las facilidades que presta al turista para la visita. Aclaro que la visión no es lo que tenemos ahora, sino lo que tendremos al futuro. Es decir, no todo lo que está acá abajo lo tenemos realmente. Es más, eso es lo que tenemos que desarrollar, pero de alguna manera esa es la visión a la que tenemos que llegar. Es decir, somos lo mejor porque tenemos esto a futuro.